el muelle 1 y 2, que va a tener a los elevadores justamente 1 y 2, va a ser característico en el perfil de la costa bahiense mientras estuvieron levantados, ¿no? También un proyecto que viene directamente de Inglaterra, esto como si fuera un kit para armar, venían las piezas sueltas y aquí se fueron ensamblando, ¿no? Tanto en la usina como en los elevadores, el ingeniero que estuvo a cargo de esas tareas fue Alberto Pringles. Y una persona del ferrocarril que intervino en varias obras, pero se ve que intervenía en obras realmente importantes, ¿no? Los elevadores, es interesante ver cómo tienen una suerte de forma de edificio, ¿no? Después uno ve que se ha roto esa tipología en otras construcciones, pero en esta se mantiene cierta morfología edilicia a partir de este volumen de planta rectangular, los techos con pendientes, las torres o torretas que aparecen en los techos de estas construcciones. Pero bueno, era un cambio para el puerto, ¿no? Un cambio por la cantidad o la capacidad de almacenaje que iban a tener, pero fundamentalmente por la rapidez para cargar un barco, ¿no? Ya no se tenía que hacer esa operación a partir de bolsas que se subían a un buque y después que se abrían las bolsas, claro, para tener el cereal, sino que a partir de las tolvas y los hilos se podía trasladar justamente a granel de una manera muchísimo más rápida. Un buque por ahí en 10 horas se podía estar cargando, depende de su tamaño. Acá hay que distinguir dos tipos de trabajadores, ¿no? Aquellos vinculados directamente al ferrocarril con cierta estabilidad, generalmente era la misma empresa la que proveía algún tipo de alojamiento. Entonces uno puede ver en Ingeniero White la colonia ferroviaria, las casas de los jefes, las casas de los gerentes, del médico, con distintas categorías edilicias, ¿no? Es decir, evidentemente distintos lugares que ocupaban dentro de la empresa. Hay algo sí en común, que son casas de material, ¿sí? Mientras que por otro lado aparece la vivienda de chapa, que es la vivienda popular, ¿no? Entiendo yo también muy ligada a la forma de construir los elevadores, ¿no? Y a los sobrantes que seguramente en su momento existieron de esas obras. Justamente aquella gente que estuvo vinculada a esa primera construcción, sin duda de ahí hay un aprendizaje social muy importante. También ciertos inmigrantes, ciertas colectividades traen ese aprendizaje. El caso más parecido en Argentina es el de La Boca. Pese a que las construcciones de La Boca con los ingenieros White tienen algunas características diferentes, bueno, son sistemas de construcción tipo balloon frame con revestimiento de chapa, que en ambas, bueno, tienen características muy similares, ¿no? Y hay un tercer elemento, que son las casillas, aquellos lugares que el ferrocarril proveía de manera muy temporal para la gente que venía solo en la época de cosecha a trabajar en el puerto. Por eso hablamos en otros capítulos de cómo el ferrocarril también trabajaba la suburbanización en Bahía Blanca para localizar población que pueda estar conectada y que pueda ser trasladada en época de cosecha. Pero también estos alojamientos transitorios eran casillas de madera que podían llegar a construirse, o por lo menos yo he tenido registros en algunos años, cerca de 1000 casillas para albergar trabajadores. Más allá del culto que podía existir desde lo continental, digamos, en nuestro lugar, aparece una iglesia que es la de los hombres del mar, que se venía instalando en todos aquellos puertos importantes, ¿no? Y que básicamente lo que esta iglesia plantea es un espacio de cultos diferentes, donde también había una faceta recreativa, donde el hombre de mar podía encontrar un lugar donde divertirse. Digamos, este es el planteo donde hay, bueno, se va cambiando el reverendo, van rotando, evidentemente. En el libro se pueden ver los nombres de 1904, 1908, 1912. En el 16 ya se construye la iglesia, que hoy la podemos ver en la calle del Boulevard, pero que originalmente estaba en otro sitio, muy pocos metros de donde estamos hoy, y que luego, por unas cuestiones de traspaso de dominio de la tierra,
la iglesia, dadas las características estas de las construcciones en seco que tienen estos edificios, se la pudo montar sobre un vehículo y trasladársela al lugar donde hoy está. Bueno, en el puerto Galván la gran diferencia es que no va a generar una localidad como es el caso de White, ¿no? Puerto Galván nace como un muelle del ferrocarril Bahía Blanca al noroeste en términos de concesión, pero se va a desarrollar y va a tener su gran crecimiento cuando la empresa Buenos Aires al Pacífico lo compra. Puerto Galván es parte de esta estrategia que ya mencionamos de fortalecer lo que es la línea del Bahía Blanca noroeste en 1904 a partir de la fusión con el Buenos Aires al Pacífico, construyendo el Mercado Victoria, los depósitos de vino, la línea que va a llegar a Cuyo, y justamente en todo ese esquema estratégico cierra el desarrollo de Puerto Galván para poder exportar todos aquellos productos, más los de La Pampa, vía este puerto, ¿no? El muelle también es diferente al caso de Ingeniero Guay, es un muelle de una sola dirección pero escalonado, lo cual permite varios tramos de vía con sus diferentes guinches, etc. Y la posibilidad de tener escalonadamente los buques atracados, ¿no? Es interesante en ambos, ¿no? Pero los datos están muy concretos en el caso de Galván, a qué profundidad hay que pilotear las fundaciones de los muelles, ¿no? Y eso son grandes obras de infraestructura, por supuesto de hormigón armado, para poder sostener el peso de las vías, los ferrocarriles y obviamente todo el tonelaje de mercadería que había que subir a estos muelles, ¿no? En primer lugar, los elevadores, ¿no? Los distintos molinos, perdón, los distintos elevadores que van a ser 4, que hoy todavía tenemos uno, el número 1, que ya sí tienen esta clásica morfología de los tambores de ladrillos. Si uno ve la fachada que da sobre la ría, también con las torretas de chapa, todavía se preserva en muy buen estado. Cada tambor de ladrillo tenía una capacidad de 1000 toneladas. Eso nos está refiriendo también a una época muy temprana de estas construcciones, porque tecnológicamente eso fue superado muy pocos años después. También hay una industria, molino harinero de Batuone. Interesante que toda esa harina producida iba fundamentalmente a Capital Federal, ¿no? Parte quedaba en la región, pero fundamentalmente se comercializaba en Capital Federal. Y todo este movimiento de maquinarias obviamente necesitaba de energía. Lo que tiene Galván es una subestación de energía. La empresa lo que tenía por entonces era la usina Loma Paraguaya. Ya en 1910 estaba funcionando Loma Paraguaya, que era un importante edificio de usina, y por lo tanto en Galván lo que había era una subestación de transformación. Tenía por entonces, y ojalá lo preserve, un equipamiento desde el punto de vista patrimonial fantástico, ¿no? Porque todavía tenía los tableros originales, unos tableros montados sobre mármol de Carrara, es decir, el mármol es justamente un material aislante, con sus voltímetros, sus amperímetros, sus lámparas de conchilla sobre cada tablero. Uno ahí puede ver las precisiones de la gráfica que tiene cada uno de estos relojes. Con un poco de esfuerzo se notaban que estaban escritas a mano, por la época obviamente, ¿no? Y bueno, con las mismas iniciales de la empresa Buenos Aires al Pacífico y de la empresa proveedora de esa energía, de ese material, que era Westinghouse, ¿no?